Qué bien que podemos estar así celebrando juntos y sintiendo que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Eso nos trae paz al corazón, nos trae seguridad. Saber que estamos a cuentas con Dios, que a pesar de que ni somos perfectos, ni mucho menos, y que hay muchas cosas todavía que tenemos que progresar y crecer, pero saber que estamos allí donde Dios quiere que esté, aprendiendo y dejándonos llevar y transformar con Él, pues eso trae paz a nuestra vida y nos da seguridad. Saber que no estamos solos, que Dios está ahí obrando. En medio de un mundo de confusión, un mundo así como muy extraño, todo lo que ocurre en este tiempo, mucha frialdad, mucho desapego a las cosas de Dios, podernos sentir parte de su pueblo, del reino, es algo que lo cambia todo. Y hoy habíamos titulado esta predicación El engaño de los gabaonitas. Y probablemente muchos pues ya tenéis abierta la Biblia donde sabéis que aparece la historia de los gabaonitas. ¿Dónde es eso? Pues en el libro de Josué, capítulo 9. Vámonos para Josué 9. Qué bien veros aquí así en persona. Y aunque no los veo, pero los que están en directo por Facebook, pues también qué alegría y el hecho de poder compartir juntos como iglesia. Y Dios nos quiere hablar, así que vamos a leer un texto aquí en Josué 9. Es una historia muy interesante de cuando el pueblo de Israel entraron a Canaán para conquistar la tierra. Ellos han recibido instrucciones precisas de parte de Dios de cómo lo tienen que hacer. No pueden ir por su cuenta, a su manera. El reino de Dios no se hace a nuestra manera. La iglesia de Cristo no funciona según a mí me parece. Todo funciona según Dios ha establecido. Su palabra lo establece todo. Y necesitamos llevarnos por el Señor para realmente estar en el centro de su voluntad y estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando ellos entran a conquistar la tierra, Dios les dice: yo os daré toda la tierra que pise vuestro pie. Así que ellos tienen que entender esto, que es Dios quien les va a dar la tierra. No van a ser ellos por su esfuerzo, con sus estrategias, con sus ideas. No, tienen que dejarse guiar por Dios. Y hay cosas fundamentales que sí o sí tienen que hacer, si no van a sufrir derrota. Otra cosa es que la palabra de Dios tiene que estar siempre en su boca, en su mente, meditando en ella, ponerla por obra para que todo les vaya bien. Tienen que estar consultando a Dios, dependiendo de Él directamente, para saber qué paso dar en cada momento. Y así empiezan de una forma espectacular, perfecto. Cuando ellos cruzan el Jordán, ocurre el primer gran milagro. Las aguas del Jordán se detienen en un gran montón para que ellos puedan cruzar en seco. Todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, ancianos, los animales, sus enseres, todo lo que ellos tienen, cruzan el Jordán y llegan a un lugar que se va a convertir en su campamento base. Se llama Gilgal. Y en Gilgal van a ocurrir muchas cosas preciosas. Va a ser un lugar de reposo, de encuentro con Dios, de recordatorio. Gilgal va a ser su campamento base. Desde ahí van a iniciar la conquista de Canaán. Han esperado más de 40 años desde que Dios los saca de Egipto y les promete que les va a dar la tierra. Y ahora están preparados, ahora quieren conquistar, recibir el regalo de Dios, una tierra que fluye leche y miel, donde se van a establecer como pueblo de Dios, donde ahí va a dar comienzo a esa nueva etapa de un pueblo próspero, un pueblo que va a ir en aumento hasta llegar a los momentos gloriosos con el reinado de David y Salomón. Pero falta mucho camino y primero hay que conquistar la tierra. Y Dios les ha dado instrucciones precisas. Una cosa que Dios les dijo, lo podemos leer en diferentes partes de Deuteronomio, pero solo voy a leer un versículo en Deuteronomio 7:2. Dios les dijo: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ese es uno de los mandamientos que Dios le da a su pueblo. Los enemigos
tienen que ser derrotados totalmente y tienen que ser expulsados totalmente. No puede haber ni una cesión. ¿Por qué? Bueno, la historia nos da la respuesta. Nosotros ahora ya conocemos lo que ocurrió. Y sabemos que el pueblo desobedeció y no hicieron conforme a Dios les dijo. No hicieron el expulsar a todos, el conquistar todo, no dejar ni un solo enemigo. ¿Y qué ocurrió? Pues que en poco tiempo las cosas se habían invertido y sus enemigos, que habían permitido que se quedasen allí para cobrarles impuestos y por otras motivaciones, se habían vuelto a hacer fuertes y habían girado la situación, y ahora los enemigos volvían a girar a Israel. La idolatría avanzaba, se sacrificaban hasta niños a los dioses paganos. Israel sucumbió a sus enemigos porque no hicieron lo que Dios les había dicho. La primera conquista, Jericó, fue, como decía antes, espectacular. No tuvieron que hacer más que lo que Dios les dijo que hiciesen, dar vueltas alrededor de la ciudad, y finalmente la ciudad fue conquistada. Jericó estaba a unos 12 kilómetros desde Gilgal. Ellos iban y venían cada día y tal como Dios les dijo, la ciudad fue conquistada sin perder ni una vida humana. Pero a continuación van a Jai, una ciudad mucho más pequeña que Jericó, menos protegida. Pero van conforme a sus fuerzas, no consultan a Dios. Dios les dio instrucciones y una de las cosas que tenían que hacer también es conservarse en santidad para Dios. Y en Jericó Dios les había dicho: no toméis nada del anatema, no cojáis nada para vosotros. Y había uno por allí que no escuchó bien, se llamaba Acán, y este cogió algo que no era lícito, cogió oro, cogió plata, cogió un manto babilónico, y pensó que nadie le veía, pero Dios sí que lo ve todo. Y como había pecado en Israel y como Josué y el pueblo no consultaron a Dios, y como se confiaron y fueron a conquistar Jai con sus medios, en lugar de contar con Dios, fueron derrotados, murieron hombres en Israel, fue una catástrofe. Así que tienen que hacer un alto en el camino. Esto no puede volver a ocurrir. Y Dios les ordena que se vayan a un lugar histórico, un lugar que está entre dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y en ese lugar tienen que leer toda la escritura, toda la ley, lo que ellos tienen hasta ese momento, que son los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Tienen que leerla delante de todo el pueblo, que todos la escuchen, hombres, mujeres, niños. Todos tienen que escuchar cada una de esas palabras, las bendiciones y las maldiciones. Si obedecemos, seremos bendecidos. Si desobedecemos, la maldición caerá sobre nosotros. Y no solo eso, tienen que hacer una copia completa de la ley, de la escritura. O sea, había que resetear todo y vamos a centrarnos. A ver, empezamos bien. Vamos a volver a ese punto. La palabra de Dios tiene que reinar, tiene que ser lo principal en nosotros. Y vuelven a comenzar. Y Dios tiene una estrategia para su pueblo. Vais a conquistar el centro. Después conquistaréis el sur. Y por último, conquistaréis los reyes del norte. Pero en medio de todo eso, los planes se tuercen un poco. ¿Por qué? Porque ahí en escena aparecen este pueblo, los gabaonitas, de la ciudad de Gabaón, una ciudad que se encuentra unos entre 9 o 13 kilómetros al norte de Jerusalén, actualmente, así para localizarla. ¿Y quiénes son los gabaonitas? Pues son cananeos, son unos de esos a los que Dios dijo: no hagáis alianza con ellos, derrotadlos, expulsarlos, que no quede ni uno. ¿Y qué pasó? Vamos a leerlo. Josué capítulo 9. Ya nos hemos situado históricamente, ya sabemos dónde estamos. Así que dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores.
Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasaron 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros ningún mal por causa del juramento que hemos hecho. Y nos detenemos ahí en la lectura. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que los gabaonitas les engañaron totalmente. Eran unos actorazos estos gabaonitas. Se merecían un Oscar de Hollywood por la mejor actuación, la mejor interpretación. Se lo prepararon todo bien. Ellos habían escuchado lo que estaba pasando con Josué y el pueblo. Han entrado hace pocos días en Canaán, y Jericó, una de las ciudades más fortificadas e importantes, cayó así fácilmente. Después de la derrota en Jai, retoman, como antes leímos, el camino, el orden, se vuelven a Dios, Dios los vuelve a enviar a Jai y derrotan Jai. Y esta vez sí, con victoria total, aplastante, absoluta. Así que los gabaonitas han escuchado esto y les está dando miedo. Además, la fama de los israelitas ya venía de antes, desde que salieron de Egipto y en algunas guerras que tuvieron ahí por el desierto en esos 40 años de estar peregrinando. Así que los de Gabaón hablan entre ellos y dicen: a estos no los frena nadie. Sí, ahí están todos nuestros vecinos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Estos han hecho alianza para pelear contra ellos, pero no tienen nada que hacer. Mira la historia de este pueblo, son invencibles, su Dios les da la victoria. Ellos estaban ahí debatiendo: oye, nos interesa hacer alianza con ellos. Pero de pronto uno por allí dice: pero ellos no van a hacer alianza con nosotros. ¿Por qué? No, porque ellos tienen este principio. Su Dios les dijo: no hagáis alianzas con los pueblos de Canaán. ¿Hay alguna posibilidad para hacer alianza con ellos? Muy remota. ¿Por qué? Mira, hay 3 posturas que
cualquiera que tenía relación con Israel debía adoptar. Solo 3 posturas, no había más. Una, luchar contra ellos, estar en contra de Dios. Eso mismo ocurre hoy en día, en este tiempo, con la Iglesia. O sea, solamente se pueden tomar 3 posturas. Una, bueno, pues no los aceptamos, no los recibimos, no creemos en su Dios, no estamos dispuestos a obedecer a su Dios, así que lo rechazamos. Guerra contra el Dios de Israel. Segunda posibilidad, coexistencia pacífica, pero sin sumisión a Dios. O sea, nos hacemos amigos de ellos, pero no aceptamos sus normas. Simplemente hagamos un tratado de paz, eso es lo que ellos quieren. Pero esto Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque es dejar el pecado, la idolatría, las tinieblas en medio de su pueblo, y eso Dios jamás lo tolerará. Dios nunca permitirá que en tu vida quede cualquier resquicio de pecado, de maldad. Dios te quiere puro, santo, quiere lo mejor para ti, porque eres su hijo. Entonces la segunda alternativa para los gabaonitas era la que buscaban, pero Dios no la aceptaba. Coexistencia en paz, pero sin someternos a sus normas, sus leyes, lo que Dios les dice, no, eso no nos interesa. ¿Y la tercera cuál era? Bueno, la tercera era lo que hizo Rahab, la prostituta de Jericó, cananea, mujer y prostituta. Pero ella reconoció el nombre de Dios, creyó en Dios, aceptó todo lo que Dios era, estaba dispuesta a vivir como Dios dijese. Entonces esta mujer fue aceptada en el pueblo de Dios sin ningún tipo de condición ni limitación, con todos los privilegios, entró a formar parte de Israel, hasta se convirtió en una de las líneas genealógicas de las que vendría Jesucristo. No es que por ser cananeo eras maldito y ya no podías hacer nada. No, cualquier persona, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, pertenezca al pueblo que haya pertenecido, Dios ama a todos y Dios quiere salvar a todos. Así que cualquiera de los gabaonitas podía creer, y de hecho en la historia de la Biblia aparecen algunos gabaonitas, pero de forma individual. Algunos sirvieron para David, hubo por ahí gente que creyó. Pero como pueblo no les interesaba eso de vamos a someternos a Dios. No, hombre, no, perdemos nuestra libertad. No nos interesa. Es una alianza de paz con ellos, pero no nos queremos volver contra ellos, pero tampoco aceptar todo lo de su Dios. Así que, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a engañarles. No les digamos que somos de aquí, de Gabaón y de estas ciudades. Vamos a decirles que venimos de muy lejos. Les hacemos jurar, les hacemos sellar un pacto, y ellos tendrán que respetar ese pacto, porque una cosa que tienen los israelitas es que son gente de palabra. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Y ahí se monta todo el plan. Se buscan las ropas viejas, el calzado destrozado, reúnen el pan que había por ahí duro y mohoso, las pieles, los odres del vino que estuviesen ya ahí también viejos, y vienen con la historia que hemos leído. Venimos de lejísimos. Mentira, a 3 días de camino. Y ellos representaron que venían de meses, andando de semanas o meses. Y venían ahí. Al leer, alguno habrá dicho, bueno, pero ellos están reconociendo a Dios, ¿no? Porque una de las motivaciones que cuando Josué les dice, ¿quiénes sois? Ellos dicen, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. La pregunta es, ¿están creyendo en Dios? ¿Están recibiendo a Dios? ¿Están mostrando disposición a vivir como Dios dice? No, recuerda que hemos leído toda la historia al completo y su motivación es, estos son peligrosos, no vamos a poder contra ellos. Si tú no puedes contra tu enemigo, hazte amigo de él. Esa es su filosofía. No es creemos en Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, renunciamos a nuestros dioses paganos, a todos los sacrificios, a todo, y creemos en el Dios de Israel. No era esa la actitud. La actitud era, tenemos miedo, estos nos van a invadir, nos van a matar, hagámonos amigos de ellos. Y esa segunda postura es la que Dios no puede permitir. También son astutos, porque cuando dice
hemos oído todo lo que vuestro Dios hizo a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Gehón, también menciona lo que hizo en Egipto. Fíjate que son muy inteligentes, porque ¿qué falta mencionar ahí? En el currículum de Victorias de Israel, hemos oído de cómo Dios os sacó de Egipto, de lo que hicisteis a los reyes que había al otro lado del Jordán, cómo los vencisteis, pero no dicen más. ¿Qué es lo que falta ahí de información? No mencionan ni a Jericó ni a Jai, porque eso ha ocurrido hace pocos días. Y como ellos vienen de tan lejos, la noticia todavía no había llegado. Qué listos los gabaonitas, se lo estudiaron bien, ¿eh? Se montaron todo el guión, seguro que hasta ensayaron y todo. A ver, caminad. Hombre, no, así no, que se os ve muy frescos, tenéis que venir como si vinierais andando de hace 2 meses. Ah, vale. Oh, y entonces se ponían, bueno, mejor, pero todavía no convence, venga más. Y tuvieron que ensayar, se lo prepararon todo, pero bien, ¿eh? Y les engañaron. Llegaron ahí, Josué no lo dudaba, lo habéis visto, no lo hemos leído, pero ¿y si nos estáis engañando? Que en vez de venir de tan lejos, venís de aquí, de los cananeos. No podemos hacer pacto con vosotros. No, hombre, no, sí. Mira, y empiezan a mostrarles las pruebas. Mira nuestro calzado, y allí Josué y los príncipes. No, pues parece que sí, ¿no? Fíjate cómo vienen. Les están tocando la fibra porque ellos también han sido peregrinos. También han viajado así, han llegado a lugares y no los han recibido. Y ellos sabían lo que significaba eso, que venimos desde tan lejos buscando vuestra alianza, vuestra amistad, y que te cierran la puerta y te quedas ahí, vaya, ¿y ahora qué? Les está tocando ahí la fibra sensible. Eran muy listos, la astucia del enemigo. Ahí está ese encuentro. Se ve su condición exterior, la mentira muy bien preparada, muy bien todo organizado, todo muy bien. Además declaran a favor de Dios, hemos oído lo que Dios hizo, lo que Dios... Bueno, ¿y entonces qué? Pues venimos para hacer un acuerdo de paz con vosotros. Nuestros príncipes allí en nuestra tierra lejana nos dijeron, no, hombre, tenemos que hacernos amigos de este pueblo, su Dios es poderoso. Y ahí Josué y el pueblo debaten, piensan, hablan. No, pues sí que parece... ¿Qué dijo Dios? No hagáis alianza con los cananeos, pero de otras tierras no dijo nada, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer alianza con ellos? Hombre, sí, vienen de un sitio muy lejano. Vale, pues vamos a hacer alianza. Hermanos, aquí hay una aplicación. La estrategia del enemigo astuto. La astucia es lo que aquí está mostrándose por todas partes. Y tenemos que entender que Satanás siempre tiene su estrategia. Satanás no viene a nosotros con un ataque frontal, porque él ya sabe, y la experiencia siempre lo demostró, que cuando Satanás nos llega con un ataque frontal, las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia. La Iglesia es más poderosa, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Satanás no tiene nada que hacer, aunque mande persecución, la Iglesia se hace más fuerte. Ha tratado de exterminar a los propósitos de Dios desde el principio de los tiempos. Ha tratado de que la Biblia desaparezca de sobre la faz de la tierra, pero no puede. Satanás no tiene nada que hacer cuando viene contra nosotros así a cara descubierta. Al contrario, la reacción de los hijos de Dios es hacerse más fuertes porque hacemos aquello que Dios quiere, resistimos al diablo, huye de nosotros, nos volvemos a Dios, Dios está de nuestra parte. Pero Satanás, si la Biblia nos enseña algo de nuestro enemigo, es que es astuto, la serpiente antigua, la más astuta de todos los animales, decía ahí, de una forma así metafórica hablando. Satanás es listo y actúa de forma que nos pueda confundir, engañar, que nos pueda llevar a la derrota. Satanás es el más religioso de todos.
cree en Dios, cree que esto es la palabra de Dios, se la sabe de memoria, cree que Jesucristo murió en la cruz y murió para quitar los pecados del mundo. Satanás sabe cosas que algunos de nosotros ni sabemos. Es el más religioso que todos. Cuando tentó a Jesús en el desierto, Satanás le citó a Jesús la palabra de Dios para tentarle. Cogió la palabra, la trastornó, la torció, pero fíjate qué astuto el diablo. Coge la palabra para tentar al Hijo de Dios. ¡Qué osado! Bueno, ¿qué crees que hará con nosotros? ¿Se va a cortar? Nada, ni un pelo. Sabe que somos vulnerables si consigue engañarnos, si puede manipular nuestra vida como iglesia, si puede infiltrarse entre nosotros, si puede causar división, si nos puede alejar de aquello que tenemos que estar haciendo. La estrategia del enemigo está bien diseñada como los gabaonitas, porque ahí estaba esa astucia, para tratar de engañar al pueblo de Dios y que no estuviesen haciendo las cosas que Dios quería que hiciesen. Los gabaonitas buscan la simpatía, aparecen como muy amables, muy simpáticos, buena gente. Se disfraza como ángel de luz. Satanás no se va a mostrar a los creyentes así muy feo y agresivo y violento. No, Satanás viene con palabras lisonjeras, viene con amabilidad, viene con lenguaje evangélico. Gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios dice. Y viene de esa manera porque de otra no puede. Tiene que engañarnos. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, está llena de pasajes donde se nos advierte, cuidado, porque el enemigo se disfraza. Es un lobo que viene con piel de oveja. Se presenta a nosotros con palabras así muy hermosas, muy espirituales. Y ahora llegaremos a la pregunta, pero voy a leer un texto en el Nuevo Testamento. Pero la dejo en el aire la pregunta. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Porque Israel tenían alguna opción para no dejarse engañar. Porque nosotros en la piel de Josué y del pueblo, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Nos habrían engañado? Recuerda, estaba todo muy bien planeado. Nosotros observando, sí, pero seréis de aquí, no, que venimos, que mira las pruebas y tal, el lenguaje, lo que hablan. Oye, no ha mencionado Jericó ni Jai, es que realmente vendrán desde muy lejos, ¿no? O sea, se cuidaron todos los detalles. ¿Nos habrían engañado a nosotros? La pregunta entonces es, ¿qué hacemos cuando el enemigo tan astuto, más astuto que nosotros, nos intenta engañar? ¿Qué hacemos? Somos vulnerables, porque Satanás juega en otra liga, está en una esfera que nos supera, conoce cosas que nosotros no conocemos y tiene poder que nosotros no tenemos. Entonces, ¿podemos librarnos del engaño de Satanás? Vamos a ver en primera carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, voy a leer los 5 primeros versículos. También debes saber esto, Timoteo, le dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, fraternal, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los postreros tiempos.
hoy vivimos los postreros tiempos. Estas advertencias más que nunca son para nosotros hoy. Siempre Satanás fue un enemigo astuto que buscó engañar al pueblo. Fíjate lo que pasó con los gabaonitas. Pero ¿por qué en los últimos tiempos son más peligrosos? ¿Por qué les llama la Biblia tiempos peligrosos? Porque en estos tiempos Satanás cuenta con herramientas que antes no contaba. Hoy es mucho más fácil engañarnos que en los tiempos de Josué y el pueblo. Hay otras herramientas. La seducción que nos viene a través de las imágenes que entran por nuestros ojos por las pantallas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, de todas esas cosas que Satanás hoy ya dispone y que a través de los dispositivos es mucho más fácil engañarnos, confundirnos. Los engañadores, esos hombres, que la lista es terrible de las cosas que harían, esos hombres tienen herramientas para llegar a nuestros hogares a través de una pantalla, para meterse en nuestra vida y con sus palabras lisonjeras y amables y evangélicas, arrastrarnos al engaño, a la mentira. Mira, dice la estadística que casi el 50% de los niños que nacen en familias cristianas no son cristianos. O sea, la mitad de todos los niños que nacen en familias cristianas decidirán no ser cristianos. Eso estoy hablando de estadística de este tiempo, porque más antiguamente lo más natural es que hijos de cristianos, sus vidas se mostraban como cristianos. El 70% de los bautizados en las iglesias evangélicas desde la década de los 90 hasta hoy, el 70% de todos los que fueron bautizados han abandonado las iglesias, no continuaron. Eso es una estadística terrible. De cada 100 solo quedaron 30 que habían sido bautizados, que habían dicho, sí, yo creo y quiero bautizarme. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? El 60% de los que abandonaron, de todos estos que abandonaron, habían creído supuestamente, se habían bautizado en iglesias en las que principalmente se habla de estas manifestaciones sobrenaturales, milagros, manifestaciones sobrenaturales espirituales, así, de que ocurran cosas siempre que parece que son del espíritu, no son de la carne. ¿Por qué ocurre eso? ¿Sabes por qué? Porque se está predicando un evangelio diferente. No se está predicando la sana doctrina, la palabra de Dios única y absoluta. Se ha rebajado el nivel. La palabra de Dios hoy se predica al gusto del consumidor. El oyente se tiene que encontrar a gusto. Cuidado que no se ofenda a nadie. No uses esta palabra, puede ser ofensiva. No digas según qué cosas que se van a sentir incómodos. Vamos a predicar siempre de una forma más motivacional, que sea algo ameno, atractivo. Tenemos que incluir en la predicación ideas nuevas, porque lo mismo de siempre aburre y el hombre, la persona actual, tiene ganas de escuchar algo novedoso. Tienen comezón de oír, quieren escuchar otras cosas nuevas. Y de pronto el mensaje de la Biblia se desfigura por completo y se empieza a enseñar un evangelio que no te lleva a un compromiso total y absoluto, es un compromiso parcial, es lo que los gabaonitas querían hacer con Israel. Ellos buscaban eso, una coexistencia pacífica. Las medias tintas nunca son aceptadas por Dios. La tibieza es algo que Dios abomina. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O eres o no eres, pero el punto intermedio no existe. El punto intermedio es también no estar
Solo que los que están engañados. Creen que están, pero no están. Y eso es mucho peor que no estar. Porque creen que están. Van a la iglesia, son miembros, hacen una serie de rituales que les llevan al punto en el que ellos creen que son hijos. Y el Señor un día les dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Tenemos la responsabilidad de predicar la verdad. El profeta de Dios venía al pueblo con el mensaje de Dios. Y normalmente el mensaje no es popular. El pueblo no les aplaudían al terminar la predicación. Normalmente los apedreaban. ¿Te puedes imaginar para un profeta lo que significa eso? ¿Qué frustración? Que vas, predicas. Cuando tú predicas y al terminar la gente aplaude y los ves ahí todos tocados y afectados, dices: wow, qué bien, ¿no? Gloria a Dios. Pero si das una predicación y te apedrean y hablan de ti, de qué se cree, y murmuran y tal y no sé qué, pues te quedas hecho polvo, ¿no? Entonces es mejor predicar para que la gente se sienta a gusto y se vayan con una sonrisa en sus caras, pensando qué buenos que somos, qué buena gente, es que somos maravillosos. ¿Qué haría Dios sin nosotros? Menos mal que nos tiene, porque si no... Le dice Pablo a Timoteo: debes saber, Dios no bendice la ignorancia. Timoteo, debes saber esto. Una cosa imprescindible es que tú tienes la obligación de saber lo que Dios dice en su palabra. La ignorancia no es justificación. Ay, es que yo no lo sabía. Bueno, tu obligación era saberlo. Eres hijo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Un montón de años. Pues ya no puedes seguir siendo un niño espiritual. Ahora ya tienes que ser un maestro. Ya tienes que haber madurado. Tienes que haber recibido el discipulado. Tienes que ser ya un creyente que conoce todo lo que la Biblia dice. Así que no tienes justificación. Debes saber que en los postreros tiempos, o sea, esto va a ocurrir en los tiempos antes de la venida de Cristo, que muy probablemente son estos tiempos. ¿Lo crees? A la pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Qué crees? Tienes que mirar lo que ocurre a tu alrededor. Mira la vida como está en todos los sentidos. Desde lo más negativo a lo más en el mundo positivo. Los avances tecnológicos, de la informática, de las nuevas tecnologías. Estamos llegando a puntos que realmente hacen que nos preocupemos. Y no solo los creyentes, hay científicos que no creen en la Biblia, pero que están preocupados por algunos avances en los diferentes campos de la informática, la computación, los experimentos físicos y bueno, de muchas clases. En los últimos días ocurrirían más que nunca estas cosas. Serán tiempos peligrosos, dice ahí. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Siempre fueron peligrosos los tiempos. La Biblia sabe por qué. En estos días que nos toca vivir dice que es más peligroso que nunca. Porque recuerda, se está hablando de cuidado que nos van a engañar. Si los gabaonitas fueron unos artistas a la hora de artimar todo ese engaño, bueno, en este tiempo, los engañadores de este tiempo lo suponen mucho por los recursos que tienen. Además dice que son gente muy astuta, gente... Bueno, Satanás está detrás y tiene herramientas que antes no tenía. Tiempos peligrosos. En el original, en el griego, la palabra que se usa quiere decir también tiempos feroces, tiempos difíciles de llevar, tiempos peligrosos. Y el motivo es ese, porque habrá hombres, versículo 2, hombres amadores de sí mismos.
Y ahí la lista es tremenda. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. ¡Wow! Tremendo. Y algo clave que tenemos que tener todos para tener los ojos muy abiertos. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad. Apariencia. Apariencia, la palabra griega es morfosis, que significa tener una imagen distinta a la que realmente es. O sea, tú lo ves y no ves lo que él es, ves otra cosa. Está teniendo una apariencia distinta a su naturaleza. La Biblia en otro lugar lo dice como antes yo os decía, se disfrazarán de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo peligroso. Como los gabaonitas, ¿qué hicieron? Se disfrazaron, se pusieron que realmente pareciera. Tenía que ser un buen disfraz, porque si no, no convence. Si uno no sabe interpretar bien, se nota y no lo engañas. Ahí están los gabaonitas. Si Josué y los príncipes los hubiesen observado, estaban mirando todos los detalles, de pie a cabeza, a ver todo. Si hubiesen visto una sola cosa sospechosa, habrían dicho, nos estáis engañando. Pero el disfraz era buenísimo. Tendrán apariencia de piedad. Tú lo ves y no sabes distinguir entre un verdadero predicador de Dios a un falso maestro. Tienen la misma apariencia. Su forma de moverse, las palabras que usa, gloria a Dios, aleluya. No te olvides que Satanás cita la Biblia, se la sabe de memoria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo impedimos que nos engañen? ¿Cómo combatimos al enemigo? Vale, igual estaba ya por tu cabeza algo que leímos en Josué 9. Y te lo voy a volver a recordar lo que leímos. Cuando está describiendo el pasaje lo que hicieron los gabaonitas, y cuando los de Israel dan el paso, y la señal de la alianza es que toman de las provisiones de ellos, no es porque eran muy apetecibles, porque ¿qué provisiones tenían ellos? Lo que hace meses que habían traído, pan mohoso, odres ya de vino ahí que estaba. Entonces, ¿por qué toman las provisiones los de Israel de ellos? Bueno, están sellando el pacto. Es como cuando en las películas de los vaqueros y los indios, ¿habéis visto eso? Que el general del 7º de caballería entraba a la tienda del gran jefe indio y entonces le daban la pipa de la paz y fumaban todos la pipa de la paz. Están sellando el pacto. Está bien, danos de vuestras provisiones, vamos a comer de lo vuestro. Y entran en su juego y sellan un pacto y hacen juramento. Sois nuestros amigos. Si tenéis un problema os defenderemos. Siempre preservaremos vuestra vida. Están sellando un pacto. Y en ese tiempo la palabra era inquebrantable. Si tú hacías un juramento tenías que cumplirlo sí o sí, no había otra opción. Hasta la propia ley de Dios te castigaba si no cumplías tu juramento. Así que ellos dan el paso y hacen el juramento. Y entonces, ¿qué es lo que Dios les reprocha? El reproche de Dios es, ¿por qué os habéis dejado engañar? Ellos tienen la defensa, es que la mentira era casi perfecta. Ay, Señor, es que yo no sabía que esta iglesia era una iglesia donde se predicaba doctrinas extrañas. Es que yo no sabía que el predicador era falso, porque su mensaje llegaba y cuando yo lo escuchaba me sentía muy bien. Y tampoco sabía que el director de alabanza era un falso. Yo lo veía que se emocionaba tanto al cantar y un músico tan bueno. Y tampoco sabía que hay este hermano que tiene este misterio de milagros. Y cuando yo veía que oraba por los enfermos y se sanaban, pues yo pensaba, gloria a Dios.
El reproche de Dios no es te has dejado engañar, porque cualquiera sería engañado. ¿Cuál es el reproche de Dios? Versículo 14. Y no consultaron a Jehová. En ningún momento de esta historia, ni Josué ni el pueblo dicen, mira, vamos a tomarnos un día, 2 días, 3 días para pensarlo. Y en ese tiempo Josué y el pueblo se vuelven a Dios y dicen, Señor, ¿realmente podemos hacer un pacto con estos extranjeros que vienen desde tan lejos? ¿Qué crees que Dios les habría dicho? Cuando van a conquistar Jericó, la noche antes, Josué salió del campamento. Él estaba buscando la dirección de Dios. Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Y sabes lo que ocurrió? ¿Has leído la historia? Se le apareció el mismo príncipe del ejército de Jehová. Jesucristo en persona se le apareció a Josué y venía con una espada en la mano. Y de pronto allí se estableció la condición. Dios le dijo a Josué, hazlo de esta manera. Si en este caso ellos se vuelven a Dios y le dicen, Señor, ¿qué hacemos? Dios les habría dicho, los gabaonitas son unos mentirosos, os están engañando, no les creáis, no hagáis pacto con ellos. Mira, esto nos enseña algo. Como creyentes, no podemos depender de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que oímos. ¿Sabes por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestros sentidos son fácilmente vulnerables al engaño. Nos puede engañar fácilmente. Para no ser engañados necesitamos una dependencia total y absoluta de Dios. Y no te olvides del requisito básico, fundamental, el más importante para la conquista. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ellos se descuidaron de las cosas más importantes. Descuidaron la palabra, les pasó en Jai, les está pasando ahora con los gabaonitas. Descuidaron esa dependencia total y absoluta de Dios en decirle, Señor, que se haga tu voluntad, muestra tu camino. Estamos estudiando en los días de cada día una serie que tiene que ver con estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de su palabra, con sabiduría e inteligencia espiritual. Hablábamos de que tenemos que estar llenos de su palabra, que tenemos que estar llenos de fe, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En tu carne y con tus fuerzas estás perdido. El enemigo te derrotará cada vez que él quiera. Pero si tú dependes de Dios, si estás lleno de su palabra, difícilmente serás engañado. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar. Nunca confíes en tu propio juicio. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca te fíes de lo que tú ves. Yo he tenido conversaciones con algunos, sobre todo por internet, que defienden a vida o muerte a según qué predicador. Y me preguntan a mí, si me preguntan yo respondo, no, pero ese, escúchale bien en lo que dice, mira esta predicación que dijo, mira lo que dijo aquí, mira lo que enseñó en este momento. Todo eso son herejías, es falso. No, pero es que a mí me gusta mucho cómo predica. Es que cuando habla me hace sonreír, me divierte y me siento muy bien. Bueno, pero escucha lo que dice. ¿Conoces la Biblia? Mira, cuando él dijo esto, eso es falso, porque la Biblia dice que esto es así. Sí, no, pero es que una vez yo lo vi que orando y pasó no sé qué. Bueno, entonces, ¿para qué me preguntas? Cree en lo que tú quieras. No te fíes de tu propio juicio. Trae siempre todos tus asuntos
a la presencia de Dios. Tu tiempo de comunión con Dios es imprescindible. No puede haber nada que te robe tu tiempo diario de comunión con Dios, de abrir la palabra, de leerla, de escuchar la voz de Dios, de hablarle a Dios, de tener comunión con Dios. Y algo que no entendían los de Josué. Tenían prisa. No, espera. Aprende a esperar en Dios. No tomes decisiones así rápidas. No des pasos así ya. Mira, a veces ocurren cosas en la iglesia. A mí como pastor me entristecen, pero yo tengo que al final descansar en Dios y decirle, Señor, sabes todo. Cuando de pronto a lo mejor una familia en la iglesia, así casi que de refilón me entero que han decidido no congregarse más en esa iglesia y deciden irse a otra. Bueno, en principio eso no tiene que ser un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia no es esto. La iglesia es todo lo que Dios tiene en todas partes. Todo lo que se llama iglesia es iglesia. Hay lugares que se llaman iglesias y tienen nombres preciosos, como pasaba en Apocalipsis 2 y 3, pero resulta que en algunas de esas iglesias en medio estaba el trono de Satanás. Tenían a una tal Jezabel y había oscuridad y tinieblas. Y se llamaban iglesia. Menos mal que también en algunas de estas Dios tenía a unos pocos que seguían siendo fieles. Entonces el problema no es que una familia decide dejar una iglesia para ir a otra. El problema es cómo lo hacen. Cuando de pronto una familia toman esa decisión sin contar con la iglesia, por ejemplo, porque tú vas a ver en la Biblia que cuando el Espíritu Santo mueve fichas en la iglesia, lo primero que hace el Espíritu es decírselo a la iglesia. El Espíritu Santo no le dijo a Pablo y a Bernabé, iros a predicar el Evangelio. ¿Lo has leído en Hechos? ¿Sabes a quién se lo dijo? Se lo dijo a la iglesia. Dice allí en Hechos, y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Tú de pronto dejas al margen a la iglesia y tomas tus decisiones, de pronto has salido de la voluntad de Dios, porque Dios no actúa así en su iglesia. Bueno, pero es que yo creo, tú crees lo que quieras, tienes derecho y yo lo respeto. Pero mi obligación es decirte, de pronto estás contra Dios. Pero es que me voy a otra iglesia. Bueno, está bien, pero las cosas Dios no las cambia a capricho. Dios estableció un protocolo y ese protocolo Él siempre lo respeta. Para empezar, y podría comentar muchas cosas más, pero solo te estoy poniendo un ejemplo para ver que la apariencia puede ser una cosa y la verdad es otra. Si yo no me ciño 100% a lo que la Biblia dice, no tengo justificación. Puedo buscar mil excusas, pero de pronto, engañándome a mí mismo, me he salido de su voluntad. ¿Qué pasó con Josué y el pueblo? La historia es muy larga. Pero por culpa de esto, la estrategia y el plan de Dios se torció. Tienen que cambiar los planes. Los pueblos que rodean a Gabaón se han enterado que los gabaonitas han hecho alianza con Israel y estos pueblos dicen, tenemos que atacar a Gabaón y destruirlo, porque si se juntan con los israelitas serán más fuertes todavía. Y de pronto atacan a los gabaonitas y los gabaonitas envían un mensajero rápido a Josué. Nos están atacando. ¿A quién? A nosotros, los que hace de unos días habéis hecho alianza. Pero estáis muy lejos, ¿no? Que estamos aquí al lado, 3 días de camino. Pero nos habéis engañado, sí, pero ¿qué íbamos a hacer? Pensamos que era mejor. Nos habéis hecho juramento, así que nos tenéis que defender. Josué, es verdad, le juremos. ¿Para qué? Pues hay que defenderles. Y allí va a ir Josué y todo el pueblo a defender a unos cananeos. ¿Qué te parece?
Aquellos a los que Dios le dijo expulsarlos a todos, Israel los están defendiendo. Están defendiendo al pueblo, están defendiendo sus creencias, a sus ídolos, a sus sacrificios de niños, a Moloch y a otros dioses. ¿Cómo? Bueno, un error trae un montón de consecuencias. Es que me engañaron, sí, pero me teníais que haber consultado a mí. Teníais que haber seguido mi palabra al pie de la letra. ¿Cuántas excusas tenemos cuando nos golpea la vida y no entendemos por qué? Y Señor, ¿por qué me ocurre esto? No queremos ver. No estamos dispuestos a seguir la norma. Lo queremos hacer a nuestra manera. Asumamos las consecuencias. Dios te hizo libre, hazlo como tú quieras. Pero después no vengas a mí lloriqueando. Aunque al final la misericordia de Dios es tan grande que si vuelves arrepentido y con sinceridad, Él recogerá los pedazos y volverá a hacer algo nuevo en tu vida. Hermanos, no es fácil, pero por eso somos un cuerpo. No es fácil para mí, pero por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que hacer lo que Dios nos dice. ¿Que hay que dar vueltas a Jericó? Pues damos vueltas. Pero esto parece absurdo. Bueno, pero es lo que Dios ha dicho. Vale. Que tenemos que esperar y no ir tan rápidos, esperemos. Pero es que tenemos mucho que hacer, hay que conquistar, Josué, no podemos... No, vamos a esperar a que Dios nos diga. Cuando cruzaron Jericó, Dios les dijo, esperad, y tuvieron 3 días que esperarse. Pero hemos cruzado, el Jordán se secó, esto es un milagro, vamos, que el pueblo tiene ánimo, vamos. No, esperaos 3 días. A veces cuando todo estaba en marcha, Dios recurre a lo absurdo. Mira, todos los hombres que no estén circuncidados, que se circunciden. Eso pasó en Gilgal. ¿Cómo? Sí, que se circunciden. Algo inaudito. En una campaña de guerra. Han entrado a tierra hostil. Han cruzado el Jordán. Después de cruzar las aguas volvieron a su curso. Ahora tienen un campamento aquí. Detrás tienen una barrera que es un río. Infranqueable. No hay puente, no se puede franquear. Y al otro lado un montón de enemigos con las garras afiladas esperando a ver qué hacemos. Y Dios le dice a Josué que todos los hombres que no se circuncidaron, porque toda esta generación viene del desierto y ahí no se practicó circuncisión, que se circunciden todos. Dicho de otras palabras, vamos a inhabilitar durante unos días a todos los hombres de guerra. Pero nos vamos a quedar vulnerables, nos pueden destruir nuestros enemigos, sí, puede pasar. Pero tenéis que obedecerme a mí. ¿Qué hizo Josué? Obedecieron. Dios le dijo, hazte cuchillos afilados. Ponte ahí la enfermería en una tienda y que todos los hombres en fila vayan pasando por ahí. Para ser circuncidados. Algunos se os ha visto hacer un poco así. ¿Os lo habéis imaginado? En el desierto, sin anestesia. Todo allí muy... que se puede infectar, que no sé qué. ¿Obedecemos o no obedecemos? Esa es la cuestión. ¿O crees en Dios o no crees? ¿O estás dispuesto a hacer las cosas a su manera o las haces a la tuya? Tú decides. Y la iglesia es suya, le pertenece. Y tú eres suyo, de su propiedad. Hermano, espero que lo tengas tan claro como yo. Solo hay una manera y es la de Dios. Todo lo demás, Dios me va a escuchar. Mis opiniones, mis preferencias, pero todo lo mío siempre tendrá defectos. Todo lo suyo siempre será perfecto. Amén. Vamos a hacer una oración y nos despediremos con una alabanza. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces y eres en nuestra vida. Hoy nos has advertido nuevamente que el enemigo es real y es astuto. Pero también sabemos, Señor, que si estamos contigo, nadie podrá estar contra nosotros. Nosotros no sabemos
Somos débiles, pero tu palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, necesitamos llenarnos de tu palabra, del conocimiento de tu palabra, con toda sabiduría e inteligencia espiritual para fortalecernos también. Gracias, Señor, porque no nos dejas, con paciencia sigues trabajando en nosotros. Te agradecemos, Señor, que cada día sigas haciendo la obra que empezaste. Te doy muchísimas gracias por mis hermanos que están aquí esta mañana, por los que están ahí escuchando en Facebook, en directo. Gracias, Señor, porque sabemos a dónde vamos. Conocemos el camino. Cristo es el camino. Y sabemos que estos tiempos son peligrosos. Será porque no nos lo hayas advertido, que lo has hecho tantas veces. Sabemos que son tiempos difíciles, peligrosos, confusos, feroces. Pero, Señor, tú estás con nosotros. Un día estaremos contigo en los cielos. Ahora debemos hacer la misión que tú nos has encomendado. Por eso, Señor, ayúdanos. Gracias porque ya lo haces. Quiero bendecir en tu nombre a cada uno de mis hermanos que están escuchando ahora. Llénalos de tu gracia, que la sabiduría que viene de ti rebose en sus vidas, para que siempre sepamos hacer lo que debemos en todo momento. Bendice a los jóvenes, que quizás tienen más peligros que otros, pero que también tú tienes un cuidado especial en sus vidas. Guárdalos de todo lo malo. Bendícelos. Ayúdales, Señor, a que sean como Timoteo, que no tuviesen vergüenza de esforzarse en todas tus cosas y ser un ejemplo en todo. Gracias, Señor, por los más ancianos, que sean siempre una referencia de fe, de sabiduría, de madurez. A los niños, a las familias. Señor, guarda a tu iglesia. Queremos ser lo que tú esperas que seamos en estos tiempos especiales que nos toca vivir. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.